¿Sabes que tú y yo tenemos enemigos invisibles? ¿Sabes que tú tienes enemigos invisibles que día a día te están atacando? La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. Es terrible pensar de que no solamente tenemos enemigos carnales, sino espirituales. Pero esos enemigos espirituales utilizan a la gente, utilizan personas para atacarnos. Entonces, ¿cuáles son las armas que tenemos que utilizar? No son bombas atómicas, no son granadas, no son pistolas, no son cuchillos. La Biblia dice, porque no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Nosotros muchas veces peleamos con nuestras propias fuerzas y es por eso que perdemos. Pero cuando utilizamos las armas espirituales, tenemos la victoria asegurada. Pero ¿cuáles son esas armas? Quiero guiarte en este tema bastante interesante a través de la palabra para que tú y yo podamos tener victoria contra el enemigo. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros caminemos en victoria ante esos enemigos invisibles. Y quiero conducirte a la palabra de Dios en 2 capítulo 10, versículo 3, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Palabra de Dios. Te puedes dar cuenta entonces que si tenemos armas es porque tenemos una lucha. Si tenemos una lucha, necesitamos armas. Y Dios nos las dio. Dios nos dio esas armas. Pero ¿cuáles son? Descubrámoslo juntos. Te voy a guiar aquí en la palabra de Dios. Primeramente quiero que entiendas el significado de milicia. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia. Una milicia quiere decir un ejército que está en constante guerra, en constante batalla, en constante ataque. Sin embargo, no solamente estamos para defendernos, sino también para ir a la ofensiva. Entonces, ese es el concepto de milicia, un ejército, un escuadrón. Somos parte del ejército de Dios. No estamos solos. Tú no estás solo en medio de esta guerra. Cuentas con tus hermanos en Cristo, cuentas con ángeles de luz, cuentas con arcángeles, pero sobre todo, cuentas con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? La Escritura dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, vemos que la palabra milicia entonces significa que pertenecemos a una compañía guerrera organizada en medio de una guerra. El contraste entre lo carnal y lo espiritual. Hay un contraste. Porque mucha gente confunde lo natural con lo espiritual. Hoy por hoy hay una guerra ya en el Medio Oriente y muchos pues oramos para que haya paz. Pero la paz no es esa paz que se firma en un documento. La paz es Jesús. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, mas yo os la doy. Cuando entramos en comunión con Jesucristo, cuando obedecemos su palabra, sus mandamientos, entonces entramos en esa paz duradera, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces no es carnal. Los métodos humanos siempre van a usar debates racionales, van a usar la psicología en nuestra contra, van a utilizar propaganda, van a utilizar la delincuencia común, van a utilizar el terrorismo, van a utilizar la guerrilla, van a utilizar una guerra psicológica, una manipulación y la violencia. Eso es en lo carnal. Pero nosotros en lo espiritual tenemos armas invisibles, armas dadas por Dios, armas que van más allá del poder humano, armas sobrenaturales, armas que te aseguran la victoria espiritual y física. Estas armas son capaces de transformar las realidades.
Pueda que todo esté perdido en tu contra, pero Dios te dará la victoria. Acuérdate en una ocasión que estaba el pueblo de Israel guiados por Moisés saliendo de la esclavitud de Egipto, cuando venía todo un ejército en contra de Moisés. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, utiliza tu vara, quiere decir tu arma espiritual, tu autoridad, porque tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así que Moisés levanta su vara y el mar se divide en dos y todo el pueblo de Israel pasa en seco y luego se cierra el mar después de que Moisés vuelve a levantar su vara. Armas espirituales en contra de lo físico. O sea, te puedes imaginar que Dios te use con ese poder espiritual para vencer enemigos físicos, porque primero atas al espíritu que mueve a esa persona. Acuérdate de David, cuando se presentó delante de Goliat le dijo, tú vienes contra mí con escudo y lanza, mas ya yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy Jehová entregará tu cabeza en mis manos y yo se la daré a las aves del cielo. Y tal como lo dijo David, así ocurrió. David primero venció en lo espiritual y luego en lo físico. Esas son las armas de nuestra milicia. Así que esas armas transforman la realidad y son capaces de transformar mentes y sistemas. Puede cambiar todo un país. Imagínate el mundo siendo liberado. Eso puede suceder si una iglesia se une en fe y empiezan a orar, a ayunar, a clamar, a buscar a Dios y a tomar autoridad en el nombre de Jesús contra toda hueste de maldad. Porque todos los países son gobernados por espíritus inmundos, con principados, con potestades. Pero nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos el antídoto para esta humanidad perdida. Pero desconociendo nuestra identidad y desconociendo lo que podemos hacer, desconociendo lo que tenemos, es por ende que tenemos hoy una iglesia tibia, una iglesia dominada por el mundo y no una iglesia dominando al mundo. Jesús dijo que la iglesia es el ente que trastorna al mundo, pero hoy tenemos una iglesia trastornada por el mundo. Todos esos movimientos que ustedes ya conocen han venido a atacar a nuestros niños, a robar su inocencia, a guiarlos en caminos de perdición, pero nuestras armas espirituales pueden hacer que todo eso cambie, no solamente en tu país, sino en todo el mundo. Las armas espirituales descritas en la palabra. Efesios 6:17. La palabra de Dios es la espada del espíritu, no solo en defensa, sino también en ofensiva. Derriba mentiras, fortalezas del enemigo. Jesús la usó en el desierto en Mateo 4. Vemos cuando Jesús pelea contra Satanás y Satanás quiere tentarlo, pero Jesús utiliza el escrito está, escrito está, escrito está. Porque en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y penetrante que toda espada de doble filo, que penetra hasta dividir el alma y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa oculta. Antes todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios, la palabra es el espíritu. La palabra tiene poder. La palabra es viva, es eficaz y es poderosa para la destrucción del enemigo. Utilicemos la palabra de Dios para vencer al enemigo. Hablemos en fe, hablemos vida donde se habla muerte, salud donde se habla enfermedad, fe donde se habla miedo, esperanza donde se habla turbación, amor donde se habla odio, perdón donde hay rencor. Hay un milagro en nuestra boca, hay poder en nuestras palabras. Recuerda que Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y los que la aman comerán de sus frutos. Así que utiliza esa palabra. Tenemos la oración y el ayuno. En Mateo 17:21 y en Efesios 6:18 dice que nosotros podemos ayunar. El ayuno fue lo que le dio la victoria a Daniel en Babilonia. El ayuno hoy nos puede dar la victoria a nosotros, ayunar como Jesús lo hizo.
En la escritura podemos ver que Jesús se apartó para ayunar 40 días y 40 noches. Y después de esos 40 días y 40 noches, Jesús regresó lleno de poder, lleno de tanto poder que podía hasta resucitar muertos, podía sanar cualquier tipo de enfermedad, podía echar fuera cualquier espíritu inmundo, cualquier demonio. Jesús tenía 30 años de edad cuando ya había ayunado 40 días y 40 noches. Te pregunto a ti que eres cristiano de no sé cuántos años, ¿cuántos días has ayunado tú? Si queremos ser como Jesús, que constantemente le decimos a Jesús cada culto de domingo, cuando levantamos nuestras manos en adoración y le decimos, Señor, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Bueno, ayuna 40 días y 40 noches. Di, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú quieres tener victoria espiritual, tienes que practicar el ayuno. El ayuno es una de las armas espirituales que Dios nos da. Pero el ayuno tiene que ir acompañado de oración y búsqueda. Si no, solamente estás haciendo una huelga de hambre. Pero cuando tú combinas la oración, la lectura de la palabra con el ayuno, la victoria es indudablemente certera. Estas armas también las usa el enemigo. Hay brujos que también ayunan. Fíjate, si los brujos ayunan, ¿por qué nosotros no? Nosotros tenemos que ayunar también, buscar al Señor en oración y ayuno. Acuérdate que en una ocasión los discípulos trataron de echar fuera un demonio y no pudieron hacerlo. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús que por qué ellos no pudieron echar fuera a ese demonio. Y Jesús les dice, primero les dice por vuestra incredulidad, pero después les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, hay espíritus inmundos que no solo salen diciendo la palabra, sino hay un género que sale con oración y ayuno. En otras palabras, le dijo a sus discípulos, ustedes ni oran ni ayunan. ¿Qué hay de ti? ¿Cuánto has ayunado en todo este tiempo que eres creyente? Hoy quiero invitarte a que consideres tomar el ayuno con la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo tiene poder. Apocalipsis 12:11 dice que vencimos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Yo me recuerdo en mi liberación, cuando me estaban liberando y echando fuera esos 68 demonios que yo tenía adentro a la edad de 17 años, cuando mi tío, el pastor Pedro Mauri, decía, la sangre de Cristo. En ese momento, los demonios que estaban en mi cuerpo sentían ese ácido, como un ácido caliente, ardiente, que quemaba. Yo mismo lo sentía en mi propio cuerpo. Sentía como que algo caliente, ácido, me salpicaba todo y me quemaba. El poder de la sangre de Cristo. Mi tío decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y esos demonios se retorcían, no aguantaban escuchar la sangre de Cristo. Yo te invito a ti a que en cualquier momento de dificultad invoques y digas la sangre de Cristo. Di, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dilo en algún momento. Un momento de peligro, un momento de dificultad, un momento de opresión diabólica, en una atadura espiritual, en un momento de peligro de muerte. Digamos que te estás ahogando en el mar o algo así. Invoca la sangre de Cristo. Di, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me cubre. Di, la sangre de Cristo me cubre. De cabeza a pies. Y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Pero te repito, todo esto funciona cuando tienes oración y comunión con Dios. Comunión íntima y la lectura de la palabra diaria. La sangre de Cristo tiene poder. Recuérdate que en el Antiguo Testamento Moisés, por orden de Dios, manda a poner la sangre del cordero en los dinteles de la casa, en los marcos. Y cuando llegó el espíritu de muerte a matar a los primogénitos, a los únicos que no mató fueron aquellas personas que tenían la sangre del cordero en los dinteles de la casa, a la izquierda, a la derecha y en el techo. En el marco, ¿no? Todo el marco. Entonces, eso es figura. No es que vas a agarrar ahorita sangre de un animal y lo vas a untar, no. Es la sangre de Cristo, porque Él es el Cordero. Porque pues todo el Antiguo Testamento era sombra, tipo y figura de lo que había a venir.
todo el antiguo pacto era lo físico, pero en el nuevo pacto es todo el cumplimiento que antes era en lo físico, ahora es en lo espiritual. No vas a ir a agarrar a un animalito para untar sangre. Eso lo hacen los brujos. Los brujos sí hasta se toman la sangre de gallina, pero tú vas a utilizar la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. La fe. En Efesios 6:16 nos habla que la fe es un escudo contra los dardos del enemigo. Y la fe es activa, la fe es un verbo, la fe cree, habla y actúa. La fe cree, habla y actúa. La fe tiene certeza, la fe tiene seguridad. Donde hay duda, donde hay duda, hay ausencia de fe. La fe no puede cohabitar con la duda. O tienes fe o tienes duda. Si hay duda, es evidencia de que no tienes fe. Porque la fe es certera, la fe es proactiva, la fe es un dinamos, es dinamita, es algo que tiene fuerza. Entonces, si tienes duda, es como una bomba sin mecha, ¿verdad? No tiene efectividad, es como una pistola sin balas. Entonces necesitamos que esa fe crezca. Y la fe es activa, la fe cree, la fe habla, la fe actúa. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puedes esperar tener fe viendo noticias todo el día, alimentando tus oídos de cosas negativas, reuniéndote con gente incrédula que siempre vive dudando. Dice la palabra que el que duda es semejante a las olas de la mar, que van y vienen, van y vienen. Ah, sí creo, no, pero tal vez no, que sí, que no. Entonces ahí no va a haber nada, no va a haber ningún milagro. Ahí hay mucho creyente así, que pone todo en duda y por andar con duda, pues no obtienen lo que la fe les pudiese dar. Así que aliméntate con palabras de fe, leyendo la palabra, leyendo las historias bíblicas, orando en oración, ayuno. La obediencia. Dice la escritura, someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Cuando tú te sometes a Dios, tienes autoridad espiritual. Cuando tú te sometes a su palabra, y no me refiero a los 10 mandamientos y a las leyes judías, me refiero a los mandamientos de Jesús, que son muy diferentes a los mandamientos de Moisés. Jesús dijo, cualquiera que te obligue a llevar una mía, ve con el 2. Si te obliga a llevar una carga. Si te hieren una mejilla, da también la otra. A los que te maldicen, bendice. Ora por los que te persiguen. Esos son los mandamientos de Jesús. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es otro mandamiento de Jesús, no es de Moisés. Jesús dijo también, vayan y echen fuera demonios. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpian a los leprosos, prediquen el evangelio. Eso es otro mandamiento de Jesús. Y esos mandamientos, la mayoría de cristianos no lo están haciendo. No echan fuera demonios, no sanan a los enfermos. Dice, no van a visitar al huérfano, a la viuda, no van a las cárceles, no van a los hospitales. Y esos son mandamientos de Jesús. Entonces, cuando tú caminas en obediencia, vas a tener autoridad espiritual. Vas a sujetar esos pensamientos y vas a tener victoria en tu mente. Porque la guerra empieza aquí en tu mente, en tus pensamientos. Empieza a sustituir pensamientos con la palabra de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Tenemos que sustituir las noticias por la Biblia. Apaga la tele y abre tu Biblia. De esa manera vas a tener mejor vida espiritual sobre el enemigo, sobre el pecado. La alabanza, aleluya, la alabanza. Cuando tú empiezas a adorar a Dios, empiezas a tener victoria. La Biblia nos habla de Josafat, que él estaba en un momento bastante crítico y Dios le habla de adorar. Y cuando los enemigos venían en contra de él, empezaron a adorar a Dios. Y esa victoria fue inminente en contra del enemigo, a tal manera que entre ellos mismos se mataban, mientras que Josafat tenía la victoria mientras adoraba. Lo mismo pasaba con Moisés. Moisés tenía, mientras levantaba sus manos en adoración, Josué peleando contra Amalek tenía victoria. Levanta tus manos, empieza a cantar, alaba al Señor, quita toda la música del mundo y empieza a poner alabanzas cristianas y que tu corazón empiece a exaltar el nombre de Cristo y verás victoria en tu vida.
Fíjate que también dice la palabra contra fortalezas del enemigo. Fortalezas. Eso me imagina a mí como un castillo, como muros, como ejércitos organizados. Entonces Dios nos promete destrucción de fortalezas. Pero ¿cuáles son esas fortalezas? Fortalezas mentales, ideas, creencias, hábitos que se oponen a Dios, estructuras que el enemigo ha formado en nuestras vidas para que no seamos libres. Esas estructuras pueden ser vicios, puede ser depresión, puede ser la procrastinación, puede ser la falta de perdón, puede ser inclusive el miedo. Hoy por hoy, vaya si no hay miedo en todos lados. Miedo por la pandemia, miedo por las guerras, miedo por las deportaciones, miedo por las quiebras económicas, miedo por la delincuencia, miedo porque el supuesto meteorito que va a caer del cielo a la tierra, que viene siendo anunciado desde los años 70 para acá, nunca ha caído. Miedo a que la falla de San Andrés se vaya a activar, porque todos los años los medios de comunicación se dedican a decir que se va a activar la falla de San Andrés. Miedo, 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 todo es miedo. Miedo a los gusanos, miedo a la comida, miedo al agua, miedo a todo, porque los medios de comunicación siempre lo que viven sembrando es miedo. La televisión, las redes sociales te están sembrando miedo constantemente. Y donde hay miedo, no hay fe. Bueno, el miedo es la fe del diablo. Job dijo en su oportunidad, el mal que más temía, o sea, a lo que más miedo le tenía, fue lo que me vino. Porque el miedo es una fe a la inversa. Decía una tía, el miedo es la fe del diablo. El miedo es la fe del diablo. Mucha gente murió durante la pandemia, no fue por el virus. Mucha gente que murió durante la pandemia fue por el miedo. Mucha gente estaba como los hipocondriacos. Por el miedo a enfermarse del virus, hasta manifestaban todos los síntomas. Y por el puro miedo. Era el puro miedo. Cuenta la historia de un señor que se quedó encerrado en un congelador industrial y al otro día lo encontraron muerto, congelado, tieso, frío. Y dejó una nota ahí escribiendo cómo él se iba sintiendo mientras iba muriendo de frío. Y lo curioso es de que el congelador siempre se mantuvo apagado, no estaba encendido. El puro miedo de morir congelado le hizo sentir todo el poder de la mente, ¿no? Y falleció de hipotermia, falleció de pura congelación cuando no estaba encendido el congelador. Mira cómo es de poderoso el miedo, tan poderoso como la fe. Pero sustituye el miedo por fe. ¿Y cómo lo vas a hacer? Leyendo la palabra de Dios, adorando al Señor, oración y ayuno, congregándote, juntante con gente positiva, porque aún adentro de la iglesia hay gente negativa, gente sin fe, pastores sin fe, pastores que predican miedo, pastores que predican duda, pastores que predican derrota. No, salte de esa iglesia, vete a una iglesia donde hablen fe, donde hablen vida, donde hablen poder de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe es imposible, o sea, por mucho que haga, sin fe no estás agradando a Dios. Necesitamos fe para agradar a Dios. Así que derribamos esas fortalezas por medio de la fe. Esas creencias mentales las vamos a sustituir. Vamos a renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de Biblia. Sigue canales, sigue cuentas de YouTube, de TikTok, de Instagram que hablen fe. Sigue gente de fe. Sigue gente de Dios. Júntate con gente como Josué y Caleb. Júntate con gente como Débora, como Gedeón, como Jefté, como David. No te juntes con Saúles. No te juntes con Zambalats. No te juntes con la chusma, diría Kiko. No te juntes con toda esa gente. Júntate con gente de fe, gente de Dios. Deja de escuchar gente miedosa y empieza a escuchar gente de fe. Por eso te invito a que me sigas en mi canal. Sígueme en todas mis redes sociales. Porque yo siempre he hablado fe desde el día de mi conversión hasta el día de hoy. Siempre te hablo fe. Aunque las circunstancias sean adversas. Aunque las circunstancias sean adversas, yo hablo fe. Porque la fe no se guía por vista. La fe es espiritual. Aunque las cosas estén en contra, aunque tú te toques el bolsillo y no haya dinero, tú tienes fe de que con dinero o sin dinero, Cristo sigue siendo el rey.
Y Dios provee en medio de la nada, ¿no? Él hizo llover pan del cielo, sacó agua de una piedra. O sea, no pasa nada. Todo está fríamente calculado. Ahora, ¿cómo se derriban esas fortalezas? Identifica, discierne esos pensamientos contrarios a la verdad. Piensa, la palabra de Dios es como un filtro. O sea, filtra tus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto al tema? Digamos que sientes miedo, sustituye ese miedo. ¿Este miedo viene de Dios? Si tienes duda, ¿la duda viene de Dios? O sea, empieza a identificar al enemigo. Confronta con la palabra. Confronta. Empieza a confrontar. Háblale a las circunstancias. Háblale a la oscuridad. Háblale luz. A la muerte, háblale vida. A la enfermedad, háblale salud. A la escasez, háblale abundancia. ¿Acaso no dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Hay quienes te dirán ahí que salen como con una doctrina de votos de pobreza, pero no, tú habla vida, aunque no haya dinero. Tú habla vida, habla abundancia, porque dice que de los dichos de la boca, dice la palabra de Dios, se llenará el vientre o se saciará el vientre. O sea, de lo que yo hablo, yo lo atraigo. Lo que yo hablo, atraigo a mí. Acuérdate que Jesús maldijo a la higuera y la higuera se secó al otro día, pero se secó. Entonces, háblale a las circunstancias negativas. Habla, di la palabra. ¿Acaso no dijo así el centurión? Señor, tan solo di la palabra y mi criado vivirá. Fíjate, ya la palabra la dijo primero el centurión y después la dijo Jesús. El centurión dijo, tan solo di la palabra y mi criado vivirá. Ya el centurión había lanzado una palabra de fe primero, antes que Jesús. Mira, donde hay fe, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Increíblemente. Así que busca pastores que hablen fe, no miedo. Así que renueva la mente, como leímos en Romanos 12:2. Aplicación constante, se requiere perseverancia. Aunque no veas los resultados de inmediato, persevera. Es como una semilla. Tú siembras una semilla de algún árbol o de alguna comida, es decir, alguna verdura, pero no ves nada. Pero tienes que tener paciencia y seguir regando la semilla. No la desentierres. Sigue regando la semilla y tarde que temprano va a empezar a brotar. Y tarde que temprano va a empezar a sacar sus ramas y tarde que temprano va a empezar a dar frutos. Así que no te desanimes. Lo importante es que empieces hoy a hablar en fe. Que te pares en fe y empieces a utilizar tus armas espirituales. Aplícalo en el ministerio. Aplícalo en tu vida personal. Aplícalo en tu familia y en la sociedad. Aplícalo en tu país. ¿No te parece maravilloso? Aplica la palabra, porque la fe sin obras es muerta. Así le dijo Pablo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. No sobras, sino obras. Vamos a orar para terminar este interesante tema. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, venimos en este momento en tu nombre, cubriéndonos con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta las plantas de nuestros pies. Nos venimos declarando bendecidos, prosperados en victoria. Declaramos que nosotros somos lo que tu palabra dice que somos, Señor. Declaramos que nosotros tenemos lo que tu palabra dice que tenemos y declaramos que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Hoy renunciamos a todo miedo, a toda duda, a toda incredulidad que el enemigo nos haya sembrado en la mente por medio inclusive de pastores, de ministros o de gente incrédula, las noticias, Señor, los gobiernos, amistades. Hoy atamos y ligamos e enmudecemos esos pensamientos negativos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Nosotros ahora nos paramos en fe y nos declaramos hombres y mujeres de Dios, hijos en victoria, Señor, porque mayores eres tú que estás en nosotros que aquel que está en el mundo. Nuestros enemigos caen y desfallecen, pero nosotros permanecemos en pie en el nombre del Señor de los ejércitos. Padre, no tendré temor de malas noticias, pues solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, porque torre fuerte es tu nombre, a ti yo corro y levantado seré. No tendré temor, Señor, de 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, pues tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el nombre de Cristo Jesús tenemos la victoria. Amén y amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que haya sido de bendición este estudio. Recuerda seguirme, darle like y compartir.